Imagina por un momento que la Biblia que conocemos hoy no es más que una versión cuidadosamente seleccionada, un rompecabezas al que le faltan piezas cruciales. ¿Qué pasaría si te dijera que existen libros antiguos, escritos hace miles de años, que alguna vez fueron considerados sagrados, pero que fueron eliminados deliberadamente? No porque fueran falsos, sino porque su contenido resultaba demasiado incómodo, demasiado revelador. Estos textos perdidos narran historias prohibidas, visiones apocalípticas y palabras atribuidas a Jesús que nunca escuchaste en una iglesia. ¿Por qué fueron ocultados? ¿A quién le molestaba su existencia? Hoy vamos a adentrarnos en los misterios de 3 libros que alguna vez formaron parte de las Escrituras Sagradas, pero que con el paso del tiempo fueron desterrados por la misma institución que debería haberlos protegido. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la fe, la historia y lo que creías saber. Para entender por qué existen libros perdidos de la Biblia, primero debemos retroceder en el tiempo y explorar cómo se formó el canon bíblico. A diferencia de lo que muchos creen, la Biblia no cayó del cielo en su forma actual, sino que fue el resultado de siglos de debates, decisiones políticas y luchas de poder dentro de la Iglesia primitiva. Durante los primeros siglos del cristianismo, circulaban docenas de textos religiosos, evangelios, cartas apostólicas, profecías y relatos sobre la vida y enseñanzas de Jesús. No existía un acuerdo sobre cuáles eran auténticos y cuáles no. Fue en el siglo IV cuando la Iglesia, preocupada por las crecientes diferencias doctrinales, comenzó a unificar las Escrituras. El Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino, no solo buscó definir la naturaleza de Cristo, sino también establecer una base sólida para la fe cristiana. A partir de ahí, surgió la necesidad de separar los textos inspirados por Dios de aquellos considerados heréticos o peligrosos. Posteriormente, otros concilios como el de la Odisea en el año 363 después de Cristo ayudaron a consolidar una lista oficial de libros aceptados, lo que más tarde sería conocido como el canon bíblico. Sin embargo, muchos textos fueron dejados fuera por ser considerados demasiado místicos, contradictorios o porque presentaban ideas que chocaban con las enseñanzas de la Iglesia oficial. No fue solo una decisión teológica, también fue política. Aceptar ciertos libros implicaba reforzar el poder de la jerarquía eclesiástica, mientras que incluir otros podía sembrar dudas o desafiar la autoridad religiosa. Así, poco a poco, varios textos fueron tachados de apócrifos, ocultos o destruidos, marcando el inicio de un silencio impuesto sobre historias que, hasta el día de hoy, siguen despertando más preguntas que respuestas. El libro de Enoc es, sin duda, uno de los textos más intrigantes y polémicos que jamás hayan sido excluidos de la Biblia. Atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, este libro describe visiones proféticas, encuentros con ángeles caídos y secretos cósmicos que desafían las narrativas tradicionales de las Escrituras. Durante siglos, el libro de Enoc fue altamente respetado por algunas comunidades judías y cristianas primitivas, e incluso es citado textualmente en el Nuevo Testamento, específicamente en la Carta de Judas, lo que indica que los primeros seguidores de Jesús lo conocían y consideraban relevante. Sin embargo, a pesar de su importancia, este libro fue condenado al olvido por la Iglesia oficial. ¿Por qué? La respuesta parece estar en su contenido profundamente perturbador. El libro de Enoc relata la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y, desobedeciendo las órdenes divinas, tomaron esposas humanas, engendrando una raza de gigantes conocida como los Nepilim. Estos seres híbridos, según el texto, corrompieron el mundo con violencia y conocimientos prohibidos, enseñando a los humanos magia, guerra y astrología. Esta narrativa presentaba una visión del pecado y del mal que iba más allá de la simple desobediencia humana, sugiriendo que el origen de la corrupción en la tierra también involucraba a seres celestiales rebeldes. Para la Iglesia primitiva, esta idea resultaba peligrosa, ya que podía contradecir la doctrina de la caída original de Adán y Eva, que colocaba toda la responsabilidad del pecado sobre la humanidad. Además, el libro ofrece descripciones vívidas del juicio final, con ángeles ejecutando castigos divinos y un retrato casi apocalíptico del destino de las almas impuras. Estas visiones extremas y simbólicas hicieron que los líderes eclesiásticos lo vieran como un texto demasiado radical, lleno de elementos místicos que podían alimentar interpretaciones erróneas o herejías. Así, con el paso del tiempo, el libro de Enoc fue declarado apócrifo y desapareció de las Biblias oficiales,
aunque sobrevivió en algunas tradiciones cristianas etíopes, donde todavía se le considera parte del canon sagrado. Hoy en día, su contenido sigue siendo objeto de fascinación para historiadores, teólogos y buscadores de verdades ocultas, planteando una pregunta inquietante: ¿qué más nos han ocultado? El Evangelio de Tomás es uno de los textos más enigmáticos y controvertidos que fueron excluidos de la Biblia. Descubierto en 1945 entre los manuscritos de Nag Hammadi, en Egipto, este evangelio no narra la vida de Jesús como los evangelios canónicos, sino que se presenta como una colección de 114 dichos atribuidos a Cristo, muchos de ellos con un profundo significado espiritual y filosófico. Según el texto, estas enseñanzas fueron recopiladas por el apóstol Tomás, también conocido como Tomás el Gemelo, quien habría recibido revelaciones secretas de Jesús. Lo que hace a este evangelio tan polémico es que ofrece una visión radicalmente distinta del mensaje de Cristo. Mientras que los evangelios aceptados por la Iglesia enfatizan la fe, el arrepentimiento y la obediencia a Dios, el Evangelio de Tomás promueve la búsqueda del conocimiento interior, insinuando que el reino de Dios no es un lugar físico o futuro, sino una realidad espiritual que yace dentro de cada persona. Uno de los dichos más impactantes de este evangelio es: si sacas lo que está dentro de ti, eso que sacas te salvará; si no sacas lo que está dentro de ti, eso que no sacas te destruirá. Estas palabras refuerzan la idea de que la salvación no depende de intermediarios religiosos, sino del autoconocimiento y la conexión directa con la divinidad interna. Para la Iglesia primitiva, este mensaje resultaba peligroso. Cuestionaba la necesidad de una jerarquía religiosa y de ritos establecidos, poniendo en duda el poder de las instituciones eclesiásticas. Aceptar este evangelio significaba admitir que cada persona tenía acceso directo a Dios, sin la necesidad de sacerdotes o templos, lo cual amenazaba la estructura de poder de la naciente Iglesia. Además, el Evangelio de Tomás tiene un tono místico y críptico, alejado de las narrativas simples y directas de los evangelios canónicos. Sus enseñanzas encajaban más con las corrientes gnósticas, un movimiento espiritual que afirmaba que la verdadera salvación venía a través del conocimiento secreto y la experiencia personal, en lugar de la fe ciega. Por estas razones, el texto fue rechazado, considerado herético y condenado al olvido por siglos. No fue hasta su redescubrimiento en el siglo XX que el mundo volvió a conocer su contenido, desatando un intenso debate sobre qué tanto de las palabras originales de Jesús fue censurado para consolidar el poder religioso. Hoy, el Evangelio de Tomás sigue siendo una puerta abierta a una versión más profunda y espiritual de las enseñanzas de Cristo, planteando una pregunta inquietante: ¿qué tanto de lo que creemos saber fue cuidadosamente editado para encajar en una narrativa oficial? El Apocalipsis de Pedro es uno de los textos más impactantes y perturbadores que fueron excluidos del canon bíblico. Atribuido al apóstol Pedro, este libro ofrece una visión cruda y detallada del juicio final y los tormentos que esperan a las almas condenadas. Descubierto en 1886 en un códice en Ajmim, Egipto, el texto describe cómo Jesús revela a Pedro los horrores del infierno, con imágenes vívidas y aterradoras que superan con creces las descripciones encontradas en el Apocalipsis de Juan. Lo que distingue a este libro es su representación explícita de las penas impuestas a los pecadores: blasfemos colgados por la lengua, adúlteros quemados en llamas ardientes y asesinos sumergidos en ríos de sangre. Estas escenas parecen sacadas de una pesadilla, y según el texto, cada castigo está meticulosamente diseñado para reflejar los pecados cometidos en vida. A diferencia de las enseñanzas tradicionales, el Apocalipsis de Pedro también introduce un concepto revolucionario: la posibilidad de que, eventualmente, las almas condenadas encuentren misericordia y sean liberadas de su sufrimiento. En una revelación final, Jesús le muestra a Pedro que, aunque las almas padecen por sus pecados, llegará un momento en que la compasión divina prevalecerá y muchos serán salvados, algo que choca frontalmente con la doctrina de un castigo eterno que promovía la Iglesia oficial. Esta idea de un infierno temporal, más cercano a la purificación que la condena sin fin, ponía en riesgo el discurso eclesiástico que sostenía el miedo como herramienta de control. Si las almas podían ser liberadas eventualmente, ¿qué incentivo tendrían los creyentes para someterse a las autoridades religiosas? Esta visión más compasiva y esperanzadora del juicio final se alejaba de la rígida estructura de premios y castigos perpetuos que la Iglesia utilizaba para mantener el orden moral. Por estas razones, el Apocalipsis de Pedro fue declarado apócrifo y suprimido de las escrituras oficiales. Aunque por un tiempo fue considerado seriamente para formar parte del Nuevo Testamento, fue finalmente rechazado en el siglo IV,
cuando los concilios eclesiásticos consolidaron el canon bíblico. El texto cayó en el olvido hasta su redescubrimiento, y hoy en día sigue siendo un recordatorio incómodo de que hubo visiones alternativas sobre el destino de las almas, visiones que fueron silenciadas para preservar una narrativa conveniente para el poder religioso. ¿Cuántas otras verdades habrán sido enterradas junto con él? La eliminación de estos libros de la Biblia no fue un acto fortuito ni una simple cuestión de espacio en las Escrituras. Fue un proceso cuidadosamente calculado por las autoridades religiosas de los primeros siglos del cristianismo, motivado tanto por razones teológicas como políticas. En los primeros años del cristianismo, no existía una Biblia única y definida. Circulaban decenas de evangelios, cartas y textos apocalípticos, cada uno ofreciendo diferentes visiones sobre Jesús, el pecado, la salvación y el destino final del alma. Frente a esta diversidad de creencias, los líderes de la Iglesia comenzaron a darse cuenta de que necesitaban establecer un mensaje único y coherente si querían consolidar su autoridad. Fue durante los concilios de los siglos III y IV cuando se decidió qué textos formarían el canon oficial. Los libros que promovían ideas que podían debilitar el poder institucional fueron descartados sin contemplación. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás ponía énfasis en el autoconocimiento y la búsqueda interior del reino de Dios, eliminando la necesidad de intermediarios religiosos. Si las personas podían conectar directamente con lo divino, ¿qué papel jugarían entonces los sacerdotes y las jerarquías eclesiásticas? Por otro lado, el Apocalipsis de Pedro ofrecía una visión más compasiva del infierno, insinuando que el castigo no era eterno y que incluso las almas condenadas podían encontrar misericordia. Esto chocaba con el concepto de un castigo perpetuo que la Iglesia utilizaba para mantener el temor entre los fieles y asegurar su obediencia. El libro de Enoc, con sus historias sobre ángeles caídos y conocimientos secretos, planteaba una cosmología que amenazaba con desviar a los creyentes de las enseñanzas oficiales, haciendo que cuestionaran el papel absoluto de Dios en el orden divino. Además, había un interés político claro: unificar la fe bajo una sola doctrina ayudaba a fortalecer el poder de la Iglesia, al tiempo que alineaba sus intereses con los del Imperio Romano, que en ese momento estaba adoptando el cristianismo como religión oficial. Una fe fragmentada y llena de interpretaciones alternativas ponía en riesgo la estabilidad del sistema, tanto religioso como político. Así, los textos que promovían ideas peligrosas fueron etiquetados como heréticos y eliminados del canon. Sus copias fueron destruidas o escondidas, y solo siglos después, gracias a descubrimientos arqueológicos, volvieron a ver la luz. Lo que hoy llamamos la Biblia es, en realidad, el resultado de un proceso de selección diseñado más para reforzar el poder institucional que para preservar la totalidad de las enseñanzas originales. La existencia de estos libros perdidos nos recuerda una verdad incómoda: la historia que conocemos no siempre es la historia completa. Las enseñanzas que llegaron hasta nosotros fueron cuidadosamente seleccionadas, y las ideas que desafiaban el orden establecido fueron silenciadas. Pero el conocimiento tiene una extraña forma de abrirse camino a través del tiempo. A pesar de los esfuerzos por borrar estos textos, han resurgido, obligándonos a cuestionar lo que creíamos inmutable. ¿Y si las respuestas que buscamos nunca estuvieron del todo perdidas, sino ocultas a propósito? Leer estos libros no es un acto de rebeldía, sino un ejercicio de libertad intelectual. Nos invita a explorar otras perspectivas de la fe, del castigo, de la salvación y del papel que cada uno tiene en su conexión con lo divino. No se trata de rechazar las creencias tradicionales, sino de entender que la verdad es más compleja de lo que a veces nos han permitido ver. La pregunta que queda en el aire es simple pero profunda: si estas ideas fueron censuradas por ser demasiado poderosas, ¿cuántas otras verdades aún permanecen enterradas? El viaje hacia el conocimiento nunca termina, y lo que elegimos descubrir puede cambiar nuestra forma de ver el mundo, y a nosotros mismos. Ahora que conoces la historia detrás de los libros perdidos de la Biblia, te invito a reflexionar sobre lo que realmente significa conocer la verdad. Estos textos olvidados, silenciados por siglos, nos abren la puerta a un conocimiento más profundo y nos desafían a cuestionar las narrativas oficiales. ¿Te atreves a explorar más allá de lo que te han enseñado? Si este contenido te ha dejado pensando, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos sobre secretos ocultos, historias sorprendentes y misterios de la humanidad. La verdad está esperando ser descubierta, y solo tú tienes el poder de buscarla. Haz clic en el botón de suscripción ahora y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido.